enseñe el poder de Dios. Ven, acércate y prueba esta vida nueva. En Cristo hay gozo y salvación. Amén. ¿Puede levantar su mano allí donde está? Papito amado, te damos gracias. Puede elevar por unos minutos palabras de gratitud. Gracias te damos porque nos permitís estar en tu casa, disfrutar de este tiempo, disfrutar de la alabanza, de la adoración, disfrutar de los cánticos, disfrutar de esta comunión que en Cristo podemos tener. Gracias. Hay motivos de gratitud. Nos deleitamos en tu presencia, nos deleitamos en estos ámbitos. Hay deleite en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Hay deleite, hay disfrute, disfrutamos de estos ambientes, de estas convocatorias. No estamos acá, Señor, obligados. Estamos acá porque disfrutamos estar en tu casa. Disfrutamos estar con nuestros hermanos. Disfrutamos estar, Señor, bajo el gobierno de tu presencia. Disfrutamos de esta comunión. Disfrutamos del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Disfrutamos al Hijo. Disfrutamos al Padre. Disfrutamos de este tiempo. Por eso hay gratitud. Por eso hay gratitud. Gracias te damos, Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Tú eres el centro. Tú eres el motivo por el cual estamos acá, Señor. Te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. ¿Puede aplaudir al Señor? Amén, gloria a Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Qué lindo. Mientras cantábamos ahí, había una oración en mi corazón. Y daba gracias, Señor, porque realmente disfrutamos. Yo lo disfruto. Creo que usted también. No estamos acá por una imposición, obligación. Creo que eso ya no nos gobierna, ¿no? Salimos de ahí. Ahora estamos en el Hijo, disfrutando de cada momento y la oportunidad que el Señor nos permite estar en su casa, estar con los hermanos, verles a cada uno de ustedes, saber que hay hermanos, hijos de la casa que están allí conectados, participando desde la virtualidad. Le quiero enviar un saludo y un abrazo fuerte a nuestros hermanos de Godoy que se estaban reportando allí, nuestros hermanos también de Centenario, nuestra hermana Hilda de Entre Ríos, que el Señor está comenzó en ella, pero se va prolongando la obra del Señor en muchas familias. Y bueno, la obra del Señor va avanzando, el Evangelio de Dios está progresando, hay una expansión maravillosa. Por eso hay muchos motivos por el cual dar gracias al Señor. Bueno, estamos sentados en esta mesa de comunión, mesa donde vamos a aprender. Puede levantar su mano allí y decir conmigo, vamos a aprender. ¿Sí? Este es un tiempo de aprendizaje, donde somos instruidos por la palabra, donde el Espíritu Santo trae luz, revelación. Es un tiempo muy valioso este tiempo. Los días martes son especiales. Son tiempos donde el Señor nos permite crecer en el entendimiento de palabras específicas que colaboran con el avance de la visión de la casa. Génesis capítulo... vamos a trabajar así, para ordenarlo, ¿viste? Vos proyectá, tranqui, ¿viste? Los versículos lo vamos... no los proyecte, ¿viste? Porque algunos van a aparecer ahí, ¿viste? Para que no estés ahí entrando, saliendo, ¿viste? Pero sí, yo voy a ir mencionando algunos versículos que me gustaría que usted lo busque en su celular, Biblia, márquelo, téngalo ahí presente. Y mientras Jere me va a ayudar a proyectar algunas cositas a modo de ir poniendo énfasis en algunas cuestiones, algunos puntos de la palabra de hoy. Igual esto lo vamos a compartir, ¿no? Si usted lo requiere, está a su disposición.
¿sí? Pero son, de alguna manera es para hacerlo más, como buen maestro que soy, más pedagógico, más dinámico. ¿Sí? Génesis capítulo 14, verso 17, vamos a comenzar. Génesis 14, 18. Génesis capítulo 14, verso 18. Vamos a comenzar con este pasaje y luego nos vamos a ir extendiendo o moviendo por otros versículos. Génesis capítulo 14, verso 18 dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Esa parte es importante. Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todos. Este pasaje que estamos estudiando y vamos creciendo en la construcción de esta palabra. La historia de Abraham no es un simple relato histórico, sino que la historia o el relato de la vida de Abraham nos muestra un camino. Nos muestra un camino de un hombre que tomó decisiones firmes, un hombre que cultivó una cultura de fe en su entorno, un hombre que se determinó a caminar en obediencia. Abraham, como nos deja esa enseñanza, ¿no? No es solamente el relato de un hombre, sino que podemos extraer una enseñanza maravillosa. Abraham, un hombre que caminó en obediencia, un hombre decidido, determinado, un hombre que cultivó una cultura de fe, que marcó sus generaciones, su descendencia, y podemos ver en Isaac, podemos ver en Jacob, y podemos ver hasta el tiempo y la llegada de nuestro Señor Jesucristo, como el legado de Abraham, y fue así llamado, el padre de la fe, llegó hasta los tiempos de Jesús. Ahora vamos a entrar un poco en eso. Pero Abraham nos marcó un camino, y anótelo por ahí. Abraham marcó un camino de obediencia, de decisión, de determinación, un camino de procesos, un camino de proceso, porque Abraham, para ser considerado padre de la fe, fue procesado y toda su vida, su recorrido histórico de su vida, podemos observar que es el inicio de un proceso transformador que Dios comenzó en Abraham y que llegó hasta el tiempo nuestro. Es el inicio. La historia de Abraham nos muestra el inicio de un proceso de transformación profunda en el cual Dios metió a Abraham, y no solamente a Abraham, sino a toda su descendencia, a todas sus generaciones. Y ese proceso continúa hoy. Es el legado de Abraham. Podemos decir un legado de fe. Cuando vimos acá en la Escritura, vemos que Abraham, el versículo que dimos lectura recién, Génesis capítulo 14, versos 18, 19 y 20, dice que Abraham le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Usted fíjese que Melquisedec sale al encuentro, hay un encuentro entre Melquisedec y Abraham, y por causa de ese encuentro, Abraham tiene, recordemos que Melquisedec, tipo de figura de Cristo, es la manifestación de Cristo. Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, dice la Escritura que él no tiene genealogía, no tiene ni padre ni madre, me está hablando de la figura de Cristo revelada a Abraham. Se le revela a Cristo, podemos decir. Abraham tiene ese encuentro con Melquisedec. Y de manera espontánea, espontánea, por causa de esa revelación de Melquisedec, de Cristo en Abraham, Abraham da los diezmos de todo. Le entrega, le hace una entrega de los diezmos de todo. Pero antes de que Abraham le entregue los diezmos, Melquisedec hace algo con Abraham. Y eso lo encontramos en el verso 19, Génesis 14, 19. Dice que Melquisedec
lo bendijo. Dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. El verso 20, el 19, perdón. Y le bendijo. Melquisedec suelta una bendición en Abraham. Melquisedec suelta la bendición. Y ahí si querés, Jere, podemos avanzar en la próxima. Ahí quedémonos un poquito. Melquisedec suelta la bendición, establece una bendición en Abraham. La bendición de Abraham que Melquisedec establece en Abraham es una bendición que no lo libra a Abraham del proceso, sino que confirma un proceso en Abraham. Vivimos nosotros en nuestros días y creemos, gracias Javi, muchas veces nosotros creemos que la bendición de Dios tiene que ver con cuestiones materiales, tiene que ver con que logré algo y podemos decir, y se dice, y la expresión común es, el Señor me bendijo. O cuando logramos algo, el Señor me bendijo. Y esa es una falsa idea de lo que entendemos o concebimos nosotros como bendición. O cuando la prueba ha llegado, qué bendición, qué bendecido que soy. Como que notando que algo que viene de afuera es una bendición, como las añadiduras, ¿no? Y esa es una idea falsa o un entendimiento muy superficial de lo que significa bendición. La bendición llega a la vida de Abraham, pero esa bendición no viene con el fin de añadir algo en términos materiales en la vida de Abraham, sino que es la confirmación de un proceso que iba a iniciar en su vida. Note eso. Es la iniciación, es como, lo puedo comparar para que usted lo entienda un poco, como una beca estudiantil. La beca estudiantil es la bendición. Cuidado con los que estamos estudiando o los estudiantes. Cuando tiene una beca, te dan la beca. Oh, ¡qué bendición la beca! Pero, o sea, por ejemplo, vamos a poner una profesión. Estamos estudiando para trabajador social. Tengo una beca, me dan una beca. La universidad dice, hoy saliste favorecido con una beca de estudio. Esa beca no es el fin, es el medio para llegar. ¿Me sigue? No es el fin. Yo no me metí en la universidad para tener una beca, yo para tener un título. ¿Se entiende? La bendición no es el fin, es el medio. Anótelo. La bendición no es el fin, es el medio. Es como la beca, que te garantiza que durante todo el proceso de formación puedas llegar al final. Te garantiza que vas a tener todos los recursos necesarios para que cuando atravieses el proceso de formación puedas concretar, a llegar a cumplir el objetivo que es el título. ¿Se entiende, no? Quiero graficarlo para que usted entienda que bendición no tiene que ver con algo que alcancé, sino con la garantía de que voy a tener los recursos necesarios y suficientes para que cuando atraviese el proceso, lo atraviese con la garantía de que tengo todo lo suficiente para ser formado y llegar al objetivo. Eso es la bendición. O sea, cuando a Melquisedec le dice a Abraham, y lo bendijo, ¿qué le estaba diciendo a Melquisedec? Yo te doy todo lo que vos necesitas para que a partir de ahora comience en tu vida un proceso de formación y puedas terminar, llegar al fin. Porque veo como nosotros tenemos una idea muy superficial de lo que es bendición. Porque decimos algo que alcancé. ¡Qué bendición! Me casé para algunos. Prepárate porque ese es el inicio de tu proceso de formación. Ya está, la arenga, estamos todos re entusiasmados. Estoy bendecido, prosperado y en victoria. ¡Qué bendición el autito! Prepárate porque ese es el inicio del proceso que va a venir. Ya empezamos, ¿no? Estamos tranqui, vamos tranqui, como siempre. Y lo bendijo Dios. Mejor dicho, lo bendijo, dijo. Y esto también lo vemos, obviamente lo vemos en todo el Génesis, la bendición. Y lo bendijo Dios allí en Génesis también. Vemos que la bendición no tiene nada que ver con cuestiones que yo logro o bienes materiales. No podemos nosotros limitar el poder de la bendición. Cuando Dios le dice también a Adán, y lo bendijo Dios, y Melquisedec,
y lo bendijo. O sea, usted va a encontrar eso, nada tiene que ver con una cuestión de que se alcanzó algo o que va a alcanzar. Es como que, bueno, que el Señor te bendiga y lo manda. ¿Eh? Eso es. Yo te garantizo que en el proceso de formación que vas a empezar, vas a tener todos los recursos espirituales, emocionales, materiales, para que en ese proceso de formación puedas alcanzar el objetivo. Eso es la bendición. Amén. Entonces, bendición tiene que ver con una cuestión de recursos, pero en términos de que en función al propósito de formación. Por eso me encantó entenderlo desde esta forma, ¿no? Desde una beca. La beca de alguna manera te da los recursos para que vos puedas concretar la etapa de formación en el estudio. Entonces Melquisedec lo bendice a Abraham y lo bendijo. Génesis 14 y 19, lo bendijo. Pero esa era solamente la iniciación de lo que Abraham iba a vivir luego en los capítulos más adelante. El encuentro de Melquisedec con Abraham solamente fue un encuentro, y no lo digo solamente en términos como minimizando, no, sino que fue un encuentro poderoso en sí, porque se le revela la eternidad a Abraham, se le revela a través de Melquisedec la eternidad, se le revela un sacerdocio, se le revela algo maravilloso. Por eso la respuesta inmediata y voluntaria es de Abraham: yo te diezmo todo. Te diezmo todo. Esa es una respuesta espontánea, natural, de algo, de un encuentro poderoso, de un encuentro tan poderoso que Abraham tuvo, que Abraham mostró su reconocimiento dando el diezmo de todo. Ahora, esa imagen o esa expresión de que dio el diezmo de todo, va mucho más allá de que Abraham se determinó a darle el 10% a Melquisedec. Nosotros tenemos que ver más allá, porque el diezmo de todo, cuando dice que Abraham dio el diezmo de todo, lo que está mostrándonos o tratando de hacernos ver la Escritura es que es la manifestación visible de algo que en el corazón de Abraham estaba pasando. Así como Abraham se determinó a diezmar de todo lo que él tenía, eso estaba mostrándonos qué estaba pasando en el corazón de Abraham. ¿Qué estaba pasando? La pregunta es: ¿qué estaba pasando? Que Abraham se encontró con Melquisedec, con la eternidad, con la revelación de Cristo. Entonces su respuesta inmediata es: yo te diezmo, voluntaria, yo te diezmo, pero internamente yo te rindo, me rindo, yo te rindo mi ser, yo te doy mi vida. Porque el diezmo es la expresión de nuestra rendición, visible. Es la manifestación visible de una rendición interna. Entonces Abraham, más allá de que nos estaba dejando un legado de forma, estaba mostrándonos lo que estaba pasando en su corazón. Me encontré con Cristo y es tan maravilloso este encuentro que no me queda otra que expresar mi rendición a través del 10% de mis ingresos, darle el diezmo. Pero más allá de eso, es mi vida rendida a Él. ¿Se entiende, no? Es mi vida. Entonces, bueno, voy porque quiero construir esto. Pero si usted puede ver ahí en la anterior, Jere, después avanzamos en esa, la bendición que recibe Abraham, la bendición de Abraham es la garantía. No significa que todo fue resuelto en la vida de Abraham. Es la garantía de que en el proceso, Abraham iba a ser sostenido hasta que Cristo sea formado en él, hasta que el propósito del Señor se consuma en su vida. La bendición es la garantía. Es esa garantía que nos da los recursos necesarios para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces, pese de que Abraham pasó por altibajos, Abraham tuvo conflictos matrimoniales, Abraham tuvo errores, cometió errores, pasó por dificultades familiares, tuvo momentos de tensión, pero eso no modificó su condición de bendito. Él era bendito. Pese a sus errores, sus conflictos, cuestiones, la bendición que Melquisedec soltó en la vida de Abraham era irrevocable. Levánteme la mano, yo tengo el mato acá, levanten la mano porque quiero la bendición que el Padre, que Dios estableció en nosotros por medio del Hijo Jesucristo es irrevocable.
no se puede alterar por tus errores, ni por tus conflictos, ni tu crisis. Esa bendición tiene todo. Con la bendición vienen todos los recursos para que pases el proceso y Cristo sea formado en tu vida. Es la garantía. Entonces, la naturaleza, la bendición que comenzó a operar en Abraham, era la garantía de que él iba a estar sostenido en el tiempo, en todos los momentos que él estaba atravesando. Por eso de alguna manera lo grafiqué para que lo entendamos. No los conflictos matrimoniales, pero el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Filipenses, dice, él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso la bendición que Melquisedec soltó sobre Abraham era solamente el inicio, no era el todo, no era la meta, no era el final, era el inicio. A partir de ahí comienza todo un proceso formativo en Abraham. A partir de ahí comienza todo un proceso de transformación, un proceso de perfeccionamiento, un proceso de madurar, un proceso donde Abraham iba a ser pulido, iba a ser forjado, como hemos sido ministrados, forjado. Pero no es lo mismo pasar procesos con la bendición que sin la bendición. Es mejor que la bendición esté. Que nosotros podamos tener la certeza de que esté la bendición. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé quién la... ¿Vamos bien? Bueno, el Padre no nos bendice porque nosotros ya seamos perfectos, sino porque Él empeñó su palabra. Y el Padre, o sea, Dios Padre no nos bendice a nosotros porque seamos ya una obra terminada o acabada. La bendición de Dios no está determinada por si hacemos bien o mal las cosas. Él nos bendice porque Él se compromete en perfeccionar su obra en nosotros. Porque hay un compromiso de Dios. Escuche, hay un compromiso del Padre. Y hay y también, como bien lo decía nuestro apóstol, hay una esperanza que el Padre tiene para con nosotros. ¿Cuál es? Que el Hijo sea formado en nosotros. Entonces, la bendición del Padre no viene a nosotros porque ya seamos un modelo terminado, acabado, porque estemos en un estado de perfección, sino porque la bendición viene porque es un compromiso de amor del Padre con nuestra transformación, con la transformación que Él quiere hacer en nosotros y que la imagen del Hijo de Cristo sea una realidad en nosotros. Entonces, es un compromiso cuando nosotros decimos, yo soy bendecido, levánteme la mano los bendecidos. Bueno, usted sepa que esa bendición que en usted está es el compromiso de amor del Padre y es el inicio del proceso formativo que el Padre nos introduce para que Cristo, el Hijo, sea formado en nosotros. Pero tenemos que saber que esa bendición no depende de cuán bueno o malo somos. No se altera, sino que tenemos que saber que el Padre, Dios nos bendice porque Él está comprometido en formar al Hijo en nosotros. Y eso me encantó, en formar al Hijo en nosotros. Nada tiene que ver con nosotros, tiene que ver con un compromiso del Padre. Por eso el Padre te bendice. Y esa bendición no está supeditada o sujeta a las variables temporales, si tengo o no tengo, si soy o no soy, si puedo o no puedo. El Padre te bendice y punto. Porque Él está comprometido en formar al Hijo en vos, en mí, en nosotros. Si eso no lo entusiasma, no sé qué voy a hacer. No voy a decir eso porque después me comprometo. Por eso Filipenses capítulo 1, verso 6, es clara, estando persuadido en esto, que el que comenzó en ustedes, en vosotros, la buena obra, porque hay una buena obra que comenzó en nosotros desde el momento de que tuvimos ese primer encuentro con Melquisedec, que es Cristo. Ese primer encuentro, mire, todo lo que estamos acá de alguna manera podemos contar la experiencia o relatar la experiencia de nuestro primer encuentro con Melquisedec, ¿o no? Cristo. Porque y hasta algunos podemos, yo no recuerdo tan exacto el día, sé que era un domingo, algunos podemos recordar ciertos detalles, pero ese día no se te olvida. El primer encuentro no se te olvida, ¿o no? Porque eso quedó tan marcado a fuego, el momento que se me reveló Cristo, el momento que tuve un encuentro con el Señor. Pero no podemos vivir toda nuestra vida de fe basado en ese primer encuentro. Eso solamente fue el inicio de un proceso formativo. No podemos quedar estancados en la buena experiencia del primer encuentro.
Imagínese usted a Abraham. Melquisedec. El impacto del encuentro con Melquisedec. Si bien eso fue impactante, fue un encuentro maravilloso, pero eso no fue el todo. Solamente fue el inicio, porque a partir de ahí Melquisedec lo bendice, Abraham se compromete y espontáneamente da lo diezmo de todo, pero en eso ahí comienza el inicio de Abraham en todo un proceso de forjamiento, de perfeccionamiento. Pero me encanta también esta parte cuando dice, y Abraham dio lo diezmo de todo. Ahora usted fíjese y note que lo diezmo de todo sale como una expresión voluntaria. Nadie lo obligó a Abraham a diezmar. Nadie lo obligó a Abraham a diezmar. No había ley, no había pastor, no había maestro que le enseñe, no había profeta que le profetice, no había apóstol que le diga, no había ley. Fue la respuesta instantánea y voluntaria por causa del primer encuentro que tuvo con Melquisedec. Nació de su corazón. Yo te rindo mis diezmos, te lo doy. Pero insisto, no tenemos que ver solamente que él entregó el 10% de todos sus bienes, sino que tenemos que ver que es la rendición, lo que estaba pasando en el corazón de Abraham. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Abraham? Estaba pasando que Abraham tuvo un encuentro tan poderoso que lo impactó en su interno y comenzó algo a suceder desde adentro hacia afuera. Y es la manifestación visible de un corazón rendido, de una obra invisible. El diezmo es la manifestación visible de una obra que comenzó en el interno, invisible, que no se veía en términos naturales, pero que se podía ver expresado a través de la entrega voluntaria de los diezmos. ¿Ve? Entonces, comenzó, pero más allá de la obra visible de algo interno, lo que estaba haciendo Abraham no era solamente darle el diezmo de todos sus bienes. Abraham le estaba dando a Dios, por medio de los diezmos, a Melquisedec, le estaba dando a Dios el derecho legal. Y anótelo por ahí. Y avanzamos, Jerez, si quería. El derecho legal. El derecho legal. Esa palabra es importante. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14:20. Le estaba dando a Abraham, a Dios, por medio de los diezmos, a Melquisedec, el derecho legal. Esto es como en la construcción. Permítame que doy este ejemplo porque a mí me ayudan a explicárselo. No por ustedes, por mí, porque yo soy medio... ¿sí? Esto es como en la construcción. Un arquitecto diseña un plano, un arquitecto conforma un plano de una obra nueva, pero esa obra nueva no se puede habilitar o manifestar si el dueño propietario de esa casa o de ese lote no le da la firma o no le da el pago para que el arquitecto intervenga en el lote y haga la obra. ¿Me explico? Entonces, el arquitecto, por más plano que tenga, los recursos que tenga, si no hay un derecho legal de que entre al lote, al terreno, a la parcela para que el arquitecto trabaje, es imposible que el arquitecto manifieste la obra nueva, que está plasmada en un plano, en un diseño, pero que no se puede hacer visible, materializar, porque no hay un derecho legal. El derecho legal se lo da el propietario del terreno. Bueno, vení, entrá y comenzá la obra, pero ese derecho es un pago, ¿sí? O sea, yo lo relaciono, pero no estoy diciendo que el diezmo es un pago, porque no es un pago el diezmo, lo que es un derecho legal. ¿Sí? El diezmo no es un pago, tampoco una transferencia, un intercambio, donde yo intercambio algo para que Dios me dé algo. No, es el derecho legal que le estoy dando a Dios para intervenir en mi vida y que comience a edificar algo nuevo. Lo vuelvo a repetir para que usted se entusiasme un poco. Los diezmos es el derecho legal que le estamos dando a Dios para que Él intervenga y comience a edificar algo nuevo. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Abraham le estaba dando el derecho legal para que Dios intervenga en su vida y comience a edificar algo nuevo, comience a edificar algo distinto, conforme al linaje y conforme a la imagen y al pensamiento de Dios. Entonces Abraham comienza a entrar en un proceso de edificación, de perfeccionamiento. Este acto de dar los diezmos era el acto el derecho legal que Abraham le estaba dando a Dios. Le estaba dando un derecho, decir, bueno, Señor, así como interveniste en mi vida, algo poderoso está pasando en mi corazón, me rindo completamente a ti. Es una entrega visible, yo te entrego mi diezmo, te entrego todo lo que soy, te lo expreso entregando mi diezmo, pero en mi interno hay una entrega, estoy renunciando al derecho de gobernar yo mi vida para que la gobiernes tú.
sea, el diezmo va mucho más allá de que yo estoy entregando una parte financiera. Es decirle al Señor que Él ahora, a partir de ahora, tiene el derecho de gobernar mi vida y que Él tiene el derecho de edificar lo que Él quiere hacer en mí. Y Abraham le estaba dando el permiso, le estaba permitiendo que el padre comenzara a trabajar en aquellas áreas donde aún persistía una vieja cultura, una forma de moverse que a Dios no le agradaba. Pero Abraham fue elegido. Abraham fue a partir del encuentro con Melquisedec, fue seleccionado para esta obra. Abraham fue elegido, pero era necesario que Abraham le dé el derecho legal. O sea, Dios no va a hacer más allá de lo que nosotros le permitamos hacer. O sea, y Abraham tuvo tal impacto en su corazón y en su interno por el encuentro que tuvo con Melquisedec, que expresó esa rendición invisible en su corazón como una manera de renunciar al derecho de gobernarse de manera independiente para dejar que Dios comience a tener autoridad sobre su vida y que Dios comience a trabajar en las áreas que Abraham no expresaba al hijo. Se le estamos dando derecho a Dios que intervenga en nuestra vida. Quizás ahora puedo entender un poco por qué ciertos hermanos se niegan a diezmar. Porque no tiene que ver con los financieros, sino que no quieren entregar su corazón. Va mucho más allá de una entrega. Va mucho más allá de un 10%. O también puede que podamos experimentar que el gobierno de la obra y la intervención divina de Dios en nuestro interno. Y que Dios comienza a hacer su obra, su perfeccionamiento en nosotros. Pero el arquitecto necesita el derecho legal. Que Él entra en nuestra vida y comienza a edificar aquello que está en su corazón, aquello que está en su mente. Y Dios comienza, insisto, un proceso formativo con Abraham. Avanzo. El proceso formativo de Abraham. Por eso tiene un derecho. El derecho de conformar aquello que todavía no refleja al Hijo. Abraham le estaba dando el derecho a Dios para que Dios intervenga de manera poderosa en la vida de Abraham y comience a forjarlo, comience a perfeccionarlo, comience a transformarlo conforme a la imagen de Dios. Comienza un proceso. Ahora, las áreas que Abraham fue perfeccionado, podemos encontrar, y ahí vamos a recorrer algunos pasajes, las áreas en que Abraham fue perfeccionado. El libro de Josué, capítulo 24, verso 2, ahí nos muestra, Josué 24:2 nos muestra que los padres, los antepasados de Abraham servían a dioses extraños. El linaje de Abraham, Abraham viene de la casa de Taré, su padre, Taré, una cultura de idolatría, una cultura donde se adoraba a dioses extraños. De ahí Abraham fue rescatado, de esa cultura. Entonces lo que Dios comienza primero con Abraham es definir, o sea, podemos decir que Abraham comenzó a experimentar una definición con una identidad eterna. Abraham dejó de ser definido por la casa de su padre para convertirse en el padre de la fe, como Dios ya lo tenía pensado. Porque todo lo que vemos en la vida de Abraham ya estaba pensado, ya Dios lo tenía pensado. Entonces, Dios comienza a trabajar en la identidad de Abraham. A Abraham lo identificaban con la cultura en la cual él fue formado. Abraham era identificado con la cultura de donde él salió, la cultura de la casa de su padre, Taré. La casa de Taré, de su padre, podemos encontrar algunos pasajes de la Escritura que nos muestran que esa cultura era una cultura de idolatría, una cultura donde no procuraban el propósito de Dios, una cultura donde se adoraba a dioses paganos, totalmente independiente a los propósitos de Dios, totalmente independiente a los planes de Dios. Y Abraham era identificado por esa cultura. ¿Me sigue? Entonces, todo lo que estamos acá, de alguna manera, mostramos de dónde salimos. Las influencias de la cultura en la cual fuimos criados, fuimos formados, por las costumbres que nuestros padres nos heredan, las decisiones que nuestros padres tomaron, conforman en nosotros una matriz interna que se va manifestando. O sea, yo los veo a ustedes y de alguna manera puedo ver la cultura de donde vienen. Usted me ve a mí y de alguna manera vemos la cultura de nuestras casas. Bueno, cuando Dios comienza a tratar con Abraham, lo primero que hace es con la identidad. Ya no te van a definir como en la casa de tu padre, Taré. Ahora te van a definir de otra manera, el padre de la fe. O sea, es muy distinto.
Antes era quizás un padre de idolatría, lejos de los propósitos de Dios, pero ahora por el encuentro que tuviste con Melquisedec, ahora tu identidad se transforma, ahora vas a ser el padre de la fe. Y hasta Dios se compromete y le cambia el nombre, de Abraham a Abraham. Entonces, vemos en Génesis capítulo 17, verso 5, cómo Dios cambia el nombre de Abraham. Y ya a partir de ahí comienza un tiempo de identidad nueva. Ya no es identificado con la casa de su padre, ahora es identificado con algo mucho mayor, que es el propósito de Dios. Ahora lo que identifica a Abraham es el propósito de Dios, la herencia eterna. Ya no lo identifican con la herencia de sus padres antepasados. Ahora Abraham estaba definido en una nueva identidad, con un propósito nuevo, con un camino nuevo, y era la identidad del Hijo del Dios Altísimo. Ahora es considerado el padre de la fe, destinado para participar en los propósitos eternos de Dios. Un hombre elegido para ser protagonista en los propósitos de Dios. Entonces ahora ya no lo identifican con la casa de tarea, ahora lo identifican con el Dios Altísimo. Por eso Melquisedec, bendito Abraham, y dice bendito Abraham del Dios Altísimo. Entonces usted fíjese que comienza un proceso de transformación primero en la identidad. Ya no te van a identificar con la cultura de donde naciste y de donde surgiste, te van a identificar con algo mucho mayor. ¿Usted lo cree? Te van a identificar con los propósitos eternos. Recién nuestro apóstol decía, acá hay muchos profesionales, tenemos muchos distintos oficios, profesiones, trabajos, pero eso no te identifica. Un uniforme no te identifica, aunque en términos de funcionario o labores o roles, te pueden decir el sargento o el panadero o esto, pero eso no es tu identidad. O sea, el error nuestro es creernos que somos eso. Ni siquiera es la profesión y el título que cuelga en tu casa. O sea, el error nuestro sería yo soy y me lo creo y viva como eso. O sea, una de las charlas que tengo constante con mi esposa es esta lucha interna. Yo no me quiero identificar con lo que hago porque yo soy mucho más y Dios me llamó a hacer mucho más que esto, que portar un uniforme. Aunque doy gracias a Dios por el trabajo, pero eso no me define, no debería definirnos. Porque si eso te define, te vas a comportar conforme a lo que te está definiendo. Entonces, ¿qué hace Dios con Abraham? Primero te rompo la cultura, te saco de ahí y ya no te van a definir como la casa del idólatra, te van a definir como el padre de la fe, alguien con una identidad mucho más elevada. Entonces, comienza un proceso. Ya no te identifican por lo que haces, por lo que tenés, ni por dónde saliste, ni de dónde surgiste, ni de la costumbre, ni crianza, ni cultura en la cual saliste. Ahora te van a definir por lo que el Señor ya determinó desde antes de la fundación de todas las cosas. Él ya tenía predestinado un plan, un propósito eterno para hacer a través de tu vida y de tu descendencia. Eso te va a identificar. Eso te va a identificar. Impresionante cuando no somos trabajados en la identidad, porque mucha gente vive y cree que es lo que hace. Y eso lo condiciona. Mucha gente muy condicionada por eso. Es muy condicionada, es impresionante. Entonces Dios, como sabía que eso lo condicionaba a Abraham, le cambia hasta el nombre. No vas a ser más Abraham, vas a ser Abraham, padre de muchedumbres. Ya le cambia el propósito, le cambia la identidad, le rompe la primera estructura. Estimados, usted no es lo que hace, a usted no lo identifica. O no, aunque el mundo quiera encapsularte en eso y quiera fortalecer eso en tu mente, rechazarlo en el nombre de Jesús, porque somos mucho más que eso. Somos mucho más que eso. Nuestra definición es somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, con propósito, con identidad, con una paternidad clara. Yo no ando con mentalidad de huérfano, ni ando dando vuelta como sin casa, sin rumbo. No, yo tengo un propósito. Hay algo eterno. Hay una identidad definida, pero eso es una obra del Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es el Señor interviniendo, rompiendo con esas estructuras mentales, con esas estructuras que venimos arrastrando de generación en generación. Número 2, comienza también Dios a intervenir porque a Abraham le dio el derecho. Recuerde que Abraham le dio el derecho. Recuerde que del primer momento del encuentro que tiene Abraham con Melquisedec, cuando le da los diezmos, Abraham le está diciendo, haz conmigo lo que quieras. El derecho legal. Y Dios, bueno, Abraham, yo tomo tus diezmos, pero más allá de eso, yo
Gracias por darme el derecho. Gracias por permitirme. Gracias por... Porque Dios no necesita el diezmo. Lo que Dios estaba buscando, dame el derecho para intervenir en tu vida. A veces ese es el error también. Es una cuestión que debemos... Que a veces pareciera que Dios está buscando de nuestros dineros, de nuestros recursos. Déjeme decirle que Dios es el dueño de todo. No necesita de lo que nosotros le podemos dar. Menos del 10%, mínimo. Lo que Dios está esperando es dame el derecho para intervenir en tu vida. Veo que dame el derecho. Quiero intervenir en tu vida. Quiero que empieces a ser formado. Y Abraham le dio el derecho. Ahora, número 2, lo puse así como una cuestión de orden, pero usted fíjese, Abraham comienza a operar, o sea, Abraham, si bien todavía comenzó un proceso de forjamiento, pero todavía seguía moviéndose de forma independiente. Comienza a moverse, todavía se sigue moviendo de forma independiente. En el siguiente, en el otro, en el otro, se llama ahí. Usted fíjese, Abraham seguía moviéndose de forma independiente, aunque todavía le había dado el derecho a Dios, pero seguía todavía moviéndose de forma independiente. Abraham fue llamado para cosas grandes. El propósito de Dios nunca fue solamente pensando en Abraham. O sea, nosotros no podemos encapsular el magno propósito eterno de Dios, algo tan grande, en una sola persona. Cuando Dios vio a Abraham, Dios estaba pensando mucho más allá de Abraham. Estaba pensando en su hijo, su nieto, su bisnieto, la cuarta generación, las naciones y el mundo estaba esperando. ¿Cuál fue también una cuestión que limitó mucho la manifestación del propósito de Dios en nuestra vida? Es que encapsulamos algo eterno en algo diminuto. Mi propósito. Mi. Y lo personalizamos. Mi. Y no es ni mí ni tú. Es de Él. Porque es más grande que nosotros. Esto nos excede. Ni siquiera de tu hijo. Por la gracia de Dios somos participantes. Podemos ser parte de algo grande. Pero cuando Dios ve a Abraham, no estaba mirando a Abraham solo. Porque no fue el pensamiento de Dios en manifestar algo tan grande en un solo hombre. Sino que Dios estaba mirando en Abraham, estaba mirando a Sara, estaba mirando a sus hijos, a su nieto y a todo lo que venía detrás de Abraham. Entonces, pero Abraham y la que tenía más cercano era Sara, su esposa. Y ahí comienza una cuestión también trabajar Dios con Abraham. Porque Abraham, recuerden, y lo insisto, le dio el derecho a Dios para intervenir. Como Dios tenía el derecho de Abraham para que intervenga, Dios intervino en su identidad, pero ahora intervino en su matrimonio. En el matrimonio, cuando encontramos allí Génesis capítulo 18, verso 10, dice, Génesis 18, 10, si usted lo puede buscar, búsquelo, así Jere no se distrae, mantener ahí proyectado. Génesis 18, 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Génesis 18, 10. El propósito eterno de Dios incluía también a Sara. No era solamente un proceso formativo con Abraham, también incluía a Sara. También Sara estaba en los planes de Dios. También Sara era parte de lo que Dios quería hacer. El matrimonio, Abraham y Sara, no era solamente el propósito de eterno, era Dios y Abraham y Sara que queda fuera. No, era Abraham, Sara, el propósito de Dios y la generación y las descendencias que venían después. Eso era el pensamiento de Dios, el matrimonio, funcionando en el poder del uno. El matrimonio incluido en el propósito de Dios. El matrimonio, hombre y mujer, incluidos en el propósito de Dios. Cuando Dios ve un hombre y llama a un hombre, Dios también llama a su esposa. No puede Dios separar, porque si no se estaría contradiciendo. Porque Él unió y lo que Dios unió no lo separe. Entonces cuando Dios llama al hombre o llama a la mujer, también está llamando al hombre o también está llamando a la mujer. Porque el hombre y la mujer en el plan y el pensamiento de Dios son uno, inseparables. Entonces Dios no podía separar a Sara de Abraham. Lo que comenzó en Abraham también se prolonga con Sara. Y no es que Sara estaba ni atrás ni adelante, Sara era uno con Abraham al costado, participando activamente del propósito de Dios.
Entonces Sara era parte fundamental del propósito eterno de Dios. Levánteme la mano las mujeres casadas. Ustedes son parte activa y fundamental en el propósito eterno de Dios. Y levánteme la mano los varones casados. No limite la participación de su esposa en el propósito eterno de Dios. Siempre de las sugerencias pastorales es, si está el esposo, que esté la esposa. Y esto es una cuestión que uno también, en términos personales, uno no se pone como ejemplo, pero lo aplica y ha visto resultados maravillosos. Ese resultado, permítame usar esta palabra, hemos visto la gloria del Señor. Dios respalda el uno. Dios es uno y todo lo que Él une lo respalda. Dios no es un Dios de división. Entonces, si Dios comenzó algo en mí, también lo va a prolongar en mi esposa. Si Dios me va a usar a mí, también lo va a usar a mi esposa. No es el maestro Marco y la pastora Gaby queda relegada a ver que nadie se acuerda. No, es Marco, Gaby en el poder del uno, cumpliendo el propósito eterno del Señor. Siempre la sugerencia pastoral es que trabaje el matrimonio en el uno. Siempre la sugerencia es que estén en el uno. Y colaboramos tratamos de colaborar para que no estén separados. Porque mire, acciones aunque sean mínimas, acciones aunque parecieran insignificantes y mínimas, producen división. Y tenemos que suprimir todas aquellas acciones que dividen lo que Dios está uniendo, aún en nuestros ámbitos. Y esto también tiene que llevarnos a la reflexión, porque aún en nuestros ámbitos tenemos que suprimir todo lo que provoca división. Entonces celebramos que una hermana se active en el servicio, pero también procuramos, y con la ayuda del Señor, que el varón también esté a la par de su esposa. Celebramos que un hermano esté activo en el servicio, pero qué bueno es cuando está con su esposa. Qué lindo, porque el plan y el propósito es en el uno. Yo se lo digo tranquilo, pero este es maravilloso. El uno. Entonces Dios no pensaba solamente en Abraham, también pensaba en Sara. Por eso le dijo, tu mujer también va a ser parte de esta promesa. Tu mujer también va a ser parte fundamental en lo que quiero hacer en esta tierra. Sara como la portadora de la promesa. Sara como la que colabora en la promesa. Entonces ya dejan de ser actores independientes para ser uno manifestado. Entonces, estimado, muchas veces se logra más en el uno que separado. O sea, usted fíjese, Abraham venía de una cultura así. Abraham venía de la cultura de Taré, donde la mujer era relegada, la voz de autoridad era del hombre, invisibilizando a la mujer. Esa era la cultura patriarcal. Por eso se le dice a Abraham el patriarca, que eso se va radicando en Abraham en términos maliciosos. La mujer era relegada, silenciada, invisibilizada. Pero Dios lo saca de la cultura de Taré, de su padre, y lo introduce en una cultura mejor. Iba a ser más mejor. Más exalto. La cultura del reino, donde la mujer no es invisibilizada, es protagonista activa del propósito eterno del Señor. ¿Ve? Entonces, usted fíjese, esto es maravilloso. Una de las cosas que siempre le digo a mi esposa, no te quiero ni atrás ni adelante, al lado, porque somos juntos. ¿Qué ha hecho la cultura de Taré? Escuche, mire, la cultura de Taré, ¿qué hace? O potencia al hombre, machismo, o potencia el feminismo. La mujer, feminismo. Y esas dos contraposiciones han provocado una guerra de género, hombre contra mujer. Eso es totalmente diabólico. Y eso ha influenciado nuestro entorno. Nuestros ámbitos de fe han sido muy influenciados por esas corrientes mundanas. Esa es cultura de Taré. Donde yo soy el hombre de la casa y la casa hace lo que yo quiere. Eso es cultura de Taré. En la cultura del reino, el hombre no hace lo que quiere, porque es el hombre de la casa. En la cultura del reino, la mujer no anda descabezada dando vuelta por ahí.
La cultura del reino, hay sujeción en amor. Esto no es machismo, insisto. Esto es cultura del reino. Entonces, pareciera ser que no, pastor, ¿qué le pasó al maestro Marco? Ahora no es re machista. No soy machista. Esto es una cultura del reino. El uno manifestado en el matrimonio. El uno manifestado en el cuerpo. Hablando en términos del ámbito. Por eso Abraham le dio el derecho a Dios para meterse en el matrimonio. Y Dios comienza a decir, bueno, Abraham, también tu mujer es protagonista. También tu mujer tiene voz y voto. También tu mujer es participante. Dale lugar a tu mujer. Es tu mujer. Y ella es portadora de promesa. De Isaac. Es portadora de promesa. Y hay de aquellos hombres que son estorbo para el propósito de Dios en su esposa. Hay de aquellos hombres que no colaboran en que el propósito de Dios se manifieste en la vida de su esposa. Hay de esos hombres. Y ruego al Señor que venga la luz del Espíritu para que no seamos estorbo en el propósito de Dios con nuestras esposas. Entonces, Abraham tuvo que comenzar a bajar un poco para darle lugar a su esposa. Sara, tu mujer, tendrá un hijo, será la portadora de la promesa, la manifestación de la promesa. No solamente porta la promesa, la va a manifestar la promesa. El cumplimiento de la promesa va a ser a través de Sara, tu mujer. Y Abraham vos vas a participar, pero tu mujer va a ser una participante activa de la promesa. Sobre ella está la promesa y ella va a cumplir la promesa, pero no la minimices. Entonces, intervino Dios, el propósito de Dios incluyendo al matrimonio. Dios intervino para perfeccionar el matrimonio de Abraham. Ahora, encontramos también en Génesis capítulo 16, verso 2, si usted lo puede buscar, si no, después se lo comparto. Génesis capítulo 16, verso 2, dice, yo leo esta partecita nomás, dice, y atendió Abraham al ruego de Sara. Encontramos también, por eso interviene Dios para perfeccionar y forjar y conformar el hijo en el matrimonio. Ya no son actores individuales, ahora es la manifestación del uno, es el hijo. Es el hijo manifestándose y formándose en el matrimonio, en el ámbito matrimonial. Manifestando, conformando al hijo. Pero usted fíjese que Génesis capítulo 16, verso 2, encontramos algo ahí. Sara le dice a Abraham y le ruega y le pide a Abraham que expulse, si no me falla la memoria. Ahí está, sí, se me cruzaron los. Que tenga un hijo con Agar, ahí está, por eso quedé pensando. Ahí está, se me había confundido. Usted fíjese, Sara, si bien es la portadora de la promesa, pero es como que no estaba inyectada en fe todavía. Entonces le dice, acércate a la esclava, Agar, y tener un hijo con ella. Encontramos que en lugar de que Sara afirme el diseño original en Abraham y en su matrimonio, Sara promulga métodos humanos para llegar a tener el hijo. En vez de tener una mujer sabia para edificar, tiene una mujer que promueve, en vez de promover y afirmar el propósito, afirma y promueve algo que es anti-Dios, anticristo, antipromesa. Tener un hijo con la esclava, cuando la promesa era, de tu vientre va a salir el hijo. Entonces también encontramos mujeres que no colaboran con el propósito eterno de Dios. Esposas que en vez de afirmar el propósito, no colaboran con el diseño. Y que el Señor también nos ayude. Y si le damos el derecho al Señor a que intervenga y perfeccione nuestro matrimonio, amadas del Señor, que podamos o que pueda las esposas amadas, hermanas, colaborar con el propósito del Señor. Y no ser estorbo para el propósito de Dios en el matrimonio. Sara, en vez de afirmar y promulgar el diseño de Dios, le dice a Abraham, ten un hijo con la esclava. Y sale Ismael, el hijo que no era de la promesa. ¿Cuál hubiese sido la actitud sabia de Sara? Si el Señor lo dijo, Él lo va a hacer. De pronto encontramos, ahí ya,
Entonces, la Escritura es clara con eso, la mujer sabia edifica. Qué lindo es cuando el esposo encuentra en su esposa la afirmación del propósito y el llamado. Amor, el Señor lo dijo, Él lo va a hacer, vamos por ahí, yo te acompaño. Aunque muchas veces no te entiendo, pero yo sé, si Dios te dijo, vamos por ahí. Si el Señor te lo mostró, yo afirmo lo que el Señor te mostró. Quizás no lo logre comprender en totalidad, pero vamos, que el Señor nos va a respaldar. Esa debería ser, tuvo que haber sido la actitud de Sara. Pero Sara le dijo, no, llegate a la esclava y ten un hijo con ella. Y encontramos ahí que en lugar de afirmar el diseño de Dios en la vida de su esposo, en su matrimonio, en el matrimonio, porque no son individuos separados, es uno, aceptó producir por medios humanos lo que solamente venía por la promesa de Dios, el hijo. Y surgió un hijo que no era de la promesa, surgió un hijo que no estaba en los planes, surgió un hijo producto del esfuerzo humano, producto de intenciones, hasta de buenas intenciones podemos decir, pero que terminan siendo un estorbo al propósito eterno de Dios. Que el Señor nos ayude, amados. Porque hasta las buenas intenciones si no vienen del Señor o la guía del Espíritu, terminan siendo un estorbo en el propósito eterno del Señor. Entonces, la sabiduría con la que le faltó conducirse a Sara hizo que Abraham se moviera fuera de lo que el Señor le había dicho. Sara promocionó, dio lugar a que Abraham se mueva de una manera que Dios nunca había pensado que se muera. Pero como son uno, esto se trata del matrimonio, moviéndose en un solo sentido, y es el sentido del propósito eterno del Señor. Entonces, ahora, encontramos en Abraham también, en Génesis capítulo 12, verso 13, en Egipto. Yo lo paso así medio rápido por una cuestión de no entrar tanto en los relatos. Encontramos también que Abraham expone al peligro a su esposa. Abraham y Sara en Egipto, cuando fueron a Egipto, producto de la hambruna, se fueron a refugiar en Egipto. Abraham expuso a su esposa por miedo, y en Génesis capítulo 12, verso 13 dice, ahora Abraham le dice a su esposa, ahora pues di que eres mi hermana. Ante el peligro, en vez de hacerse cargo de su esposa, le dice, mentí, que sos mi hermana. También encontramos el otro lado, de varones que no colaboran. Te mentí. Total, una mentirita piadosa, no pasa nada. ¿Qué va a decir si el pastor no se va a enterar? Yo no me voy a enterar. Pero ante el temor, Abraham expone al peligro. En vez de proteger y ser ese cerco de protección para su esposa, la expone. La expone de manera muy dañina. La expone al peligro. A veces el temor, el miedo, la cobardía hace que hombres se conduzcan exponiendo constantemente a su esposa, cuando deberían ser protegidas, encontrar en su esposo un cerco de protección y ser esa brújula que marca el norte para el propósito de Dios. Mis amados, esto se trata de que el matrimonio exprese el uno. Dios interviniendo en el matrimonio de Abraham para que sea conformado el hijo. Dios comenzó a restaurar la dimensión matrimonial de Abraham. El sacerdocio de Melquisedec no viene solamente a bendecir a un individuo, viene a tomar forma en un matrimonio para que el matrimonio en el poder del uno participen de la promesa, participen del propósito eterno y sea la promesa de Dios manifestada en un matrimonio y en toda su descendencia. Entonces, recuerden que Abraham le dio el derecho. ¿Cuántos matrimonios dicen, yo le doy el derecho al Señor a que intervenga en mi matrimonio? Y comienza el proceso formativo. Número 3, Abraham comenzó a ser formado, procesado a través en la paternidad. Usted fíjese que Abraham tuvo 2 hijos. El nacimiento de Ismael, que fue resultado de esfuerzo humano, fuera de la promesa, y el nacimiento de Isaac,
el hijo de la promesa, mejor, Isaac. Ismael y Isaac, 2 hijos que Abraham tuvo. Dios llevó a Abraham a una prueba máxima para darle a entender a Abraham que los hijos le pertenecen solamente a Dios. Vienen de Dios y son de Él. La descendencia que Dios le da al matrimonio no es para que el matrimonio o papá y mamá se apropien, esto es mío, mi hijo, sino que entender que si estamos sumergidos en el propósito eterno de Dios y colaboramos en el propósito eterno de Dios, nuestra descendencia le pertenece al Señor, le pertenece a Él. Entonces encontramos, cuando Dios lo lleva al monte a Abraham, ese relato usted lo conoce, cuando Dios le pide a Isaac. Y usted fíjese que también Ismael fue expulsado de la casa de Abraham. Y Abraham no quería expulsarlo, pero Dios le habla a Abraham y le dice que haga lo que Sara le había dicho, que lo expulse. Pero usted fíjese, acá vemos más allá de eso, vemos cómo Dios toma a los hijos de Abraham y él cumple su propósito, porque Ismael, por más expulsado que haya sido, no escapó del gobierno de Dios. Pero Isaac tampoco escapó del gobierno de Dios. En el monte, cuando Abraham sube, porque Dios se lo pide, más allá de que Dios estaba, y muchas veces lo usamos ese relato como para las ofrendas, ¿no? Y que Dios le pidió al hijo, le pidió el único hijo, Isaac, de la promesa. Yo estaba probando el corazón, a ver cuán capaz era Abraham de dar lo que vino de Dios. Señor, dame el hijo, Señor. Y oramos para que vengan los hijos. Y cuando viene el hijo, no se lo queremos dar a Dios. Señor, yo quiero un hijo. Y no se lo damos a Dios. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, lo que yo te di no es para tu deleite, es para mi propósito. Los hijos vienen para extender, son la extensión del propósito eterno del Señor. Ahora, estimados, si bien hablamos en términos de ámbito matrimonial, también un estado civil no condiciona el propósito de Dios. Porque entiendo también que hay servidores y hay servidoras que quizás están solteras, madres solteras, pero tu condición civil no condiciona lo que el Señor va a hacer. También eres parte del propósito del Señor. También eres parte del propósito del Señor. Si bien Dios utiliza el matrimonio para tomar descendencia, también Dios toma a mujeres solas, solteras, madres solteras, mujeres solas, y las utiliza para el propósito. En la Escritura encontramos evidencia escritural de mujeres que fueron poderosamente usadas por el Señor para cumplir propósito en su tiempo y en su momento. Por eso déjenme decirle a las hermanas amadas que están solas, el Señor también te tiene en sus planes. También el Señor va a prolongar su propósito en tu vida. Pero también es necesario ser conformadas a la imagen del Señor. Que nosotros le podamos dar como Abraham el derecho legal. Señor, haz conmigo lo que quieras hacer. Intervení, te doy el derecho legal. Y el Señor comienza ese proceso formativo, aún también en aquellas hermanas amadas, mujeres que están solas. Porque tu identidad no lo establece un estado civil. Tu identidad viene de arriba como hija del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la transformación comienza a generarse por medio del proceso. Número 4, y avanzo. Abraham fue procesado. Escuche, mire, esto también, por eso toda la vida de Abraham nos enseña algo maravilloso. Abraham fue procesado también en sus vínculos y relaciones. Génesis capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Ahora, Génesis 13:7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Usted fíjese, cuando Dios le habla a Abraham, fue muy específico y literal. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre.
Abraham venía de la casa de Taret, una casa cargada y marcada por la cultura ajena al propósito de Dios, una casa de idolatría, la casa que representaba una forma y manera de pensar que chocaban con la cultura del reino. Pero Dios fue determinante y le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Más allá de hacer un movimiento de geografía, lo que estaba diciéndole Dios a Abraham, quita la cultura de tus padres del corazón. Más allá de decirle, vete, aunque la determinación fue, apartate de ese ámbito de idolatría, más allá de eso, lo que estaba diciéndole Dios a Abraham es, quita de tu vida la forma de pensar y de vivir que arrastras de tus padres, que es antipropósito. Y ahí quizás entramos en un conflicto porque muchos aman la parentela. Qué linda la parentela. Domingo, asado con los parientes. Martes, asado con los parientes y se superpone con el discipulado. Y los sábados y los viernes. Pero pastor, estoy en crisis. ¿Qué pasa? Y el cumpleaños de la tía, el cumpleaños de la prima, de la sobrina. La parentela. Viaje a Junín. Y ahí es una cuestión. O sea, Abraham le dio el derecho. Ahora, ¿cuán capaz nosotros estamos de darle el derecho a Dios para que intervenga en nuestra parentela? Esa es la parte para que el proceso formativo se vaya completando en nosotros. El conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot no fue solamente un conflicto de parentela, fue un conflicto de culturas. Porque Lot no quería dejar la cultura de donde venía, pero Abraham fue llamado a dejar la cultura. Entonces, cuando hubo un conflicto entre los pastores de Lot y Abraham, Abraham tuvo que determinar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacerlo? Porque así no podemos. Pero más allá de tener un quiebre en el vínculo, era un choque de cultura. Choque de maneras de pensar diferentes. ¿No le ha pasado a usted? De pronto compartí con la parentela y totalmente no. Me vienen hablando Cristo, Cristo, Cristo y acá está hablando de... No, pero como amo la parentela tengo que aguantar eso. No tenés que aguantar. No tenés que aguantar ambiente de engaño, de mentira. No hay que aguantar. No estamos obligados. Fuimos llamados a fomentar y a cultivar otra cultura. Pero claro, ahí tenemos que nosotros dejar que nuestras emociones sean procesadas y que la cruz nos traspase. Porque si no hay una obra de la cruz que nos penetre, Entonces Abraham tuvo que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacerlo? Mejor separémonos, porque esto así no se puede. Y Dios le enseñó a Abraham que más allá de apartarse físicamente, lo que debía es desarraigar internamente una cultura, una forma de pensar, una vida heredada, una manera de conducirnos. Y es ahí donde Dios comenzó también a formar y a forjar y a transformar a Abraham para que Abraham pueda ser un elemento de consumación, y permítame usar ese término, elemento de consumación de los propósitos eternos de Dios. O sea, si Abraham no se hubiese desvinculado de su parentela, la parentela le iba a truncar el propósito de Dios. Iba a ser un estorbo en los planes que Dios tenía con Abraham y su descendencia. Pero como Abraham lo logró entender, hubo una chispa de luz en la cabeza de Abraham, dijo, mejor separémonos. Vos, Lot, andate por tu lado, elegí vos lo que vos quieras y yo me quedo o me voy. A veces es bueno tomar esas decisiones. Es bueno, es saludable a nuestra vida si es que entendemos que fuimos llamados a participar en algo eterno. Si nosotros logramos entender que fuimos llamados a participar en algo eterno que nos trascienda a nosotros y trasciende a nuestras generaciones, y que Dios quiere hacer algo, forjar al Hijo en mí, ser conformado a la imagen del Hijo, y vamos a tener que empezar a tomar decisiones, amados. Vamos a tener que empezar a tomar decisiones determinantes. ¿Qué vas a hacer con esas amistades que te están deteniendo? ¿Qué vas a hacer? Pero son re gaucho, pastor. Son re piola. No es si es gaucho o piola. ¿Te colabora con el propósito? Entonces, bueno, y ahí comienza un proceso en Abraham. Yo estoy hablando de Abraham. Cualquier parecido con la realidad es pura conciencia. Yo estoy hablando de Abraham. No sé si...
Dios enseñó a Abraham que el hijo corporativo que se estaba formando en él y en su cultura se generaba en un ámbito distinto. El hijo corporativo, lo que Dios estaba haciendo en Abraham, lo que comenzó en Abraham, se iba a gestar o se iba a consumar en una cultura nueva. Desde Cristo gobernando las relaciones, por encima de los vínculos tradicionales, biológicos. Nosotros debemos comprender que lo que Dios quiere edificar en nosotros, formar en nosotros y establecer en nuestras descendencias, no lo va a hacer en una cultura de Taré, lo va a hacer en una nueva cultura, y es la cultura del Hijo. Es la cultura del Hijo. Es la cultura del Hijo. Estimados, permítanme contar un poco de una experiencia personal. En estos días charlábamos con mi esposa. Muchas veces yo tuve que tomar cierta distancia de ciertas reuniones familiares porque mis hermanos no estaban en Cristo y tenían una forma de pensar y una forma de conducirse. Pero tiempo atrás compartimos un cumpleaños de mi hermana y era todo Cristo. Era alabanza por allá, oremos por acá, disfrute, porque en Cristo se restaura. Y yo decía a mi esposa, gloria al Señor, que el Señor se reveló en mis hermanos, porque si no yo esto no lo podría disfrutar. Pero que ahora te hace el santo, Marco. No, porque no me colaboraba en ese momento. Mira qué estorbo. Y era hasta a veces emocionalmente doloroso, porque uno quería son mis hermanos, mi familia, mi sangre, te dicen algunos, mi sangre, mis vínculos, pero si no me colabora con el propósito, prefiero quedarme acá. Y eso hay que ser decidido y determinante y valiente, tomar una postura de esa y decir, prefiero no. Y te van a catalogar de canuto, ¿qué te crees? Sí, pero no me colabora. No colabora lo que el Señor está haciendo en mi casa, en mi matrimonio. Entonces, claro, es una cuestión de que, hermano, a la luz de lo que estamos compartiendo, podamos nosotros entender que lo que el Señor comenzó en usted es la conformación del Hijo. Y claro, si nosotros le damos el derecho, ahora no sé si le vamos a dar el derecho. Ruego que el Señor pueda encontrar en nosotros la habilitación legal para que Él intervenga en nosotros. Rogamos que sea así, que el Señor tome el derecho, tome el gobierno de mi vida. Si tengo que dejar parentela, amigos, familia, Señor, por causa de tu nombre, lo voy a hacer, Señor. Si me decís que me vaya de acá, me voy. Si, Señor, querés que mi matrimonio exprese el uno, lo voy a hacer. O sea, es la habilitación legal. Pero si eso viene por causa de un entendimiento mayor. Fuimos llamados a participar de algo grande, y es el proceso, la conformación del Hijo en nosotros. ¿Cuál es el propósito? Definamos propósito eterno. Definamos propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Satisfacer necesidades personales, individuales de nosotros, nuestras? No. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Que la iglesia crezca en número? No. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Que un ministerio sea exitoso? No. El propósito eterno de Dios lo simplificamos en una sola frase. La conformación del Hijo en los hijos. Conformación, y le agrego una más, manifestación del Hijo en nosotros. Eso, todo el propósito de Dios se simplifica en eso. Y todo lo que Dios va a hacer es con ese objetivo. Conformar al Hijo, formar al Hijo, manifestar al Hijo. No le pidamos otra cosa al Señor, porque la cabeza de Dios está en eso. Pero Señor, si está en el Hijo, viene, porque con el Hijo están todas las cosas. Con Él, dice la Escritura, se nos fueron dadas todas las cosas. O sea, si el auto que viene, el cero que viene, suma la manifestación del Hijo en la tierra, prepárate, viene el 0 kilómetros. O sea, si colabora el propósito, va a venir. Si no colabora, no te lo va a dar el Señor. Una de las charlas con mi esposa es: todo lo que emprendamos tiene que ser con una sola motivación. No es la plata, no es el éxito personal, es la manifestación del propósito del Señor. Y que eso sea nuestro eje rector, porque de ahí, y entramos en esa conformación, porque Dios está pensando en una sola. Y ahí entramos, Mateo capítulo 1, y vamos cerrando en esto, créanme que cierro. Mateo capítulo 1, verso 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1 y verso 2. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Usted fíjese, la genealogía del Mesías no comienza en Adán ni en Noé. Mateo dice que comienza la genealogía en Abraham. Fíjese, en Abraham. Y acá está la consumación, porque Abraham
desde el principio, fue el que inició este proceso. ¿Sí? Cuando Abraham dio los diezmos de todo, fue el inicio de un proceso formativo que comenzó en Abraham, y como Abraham, el padre en la fe, padre de muchos, nos llega a nosotros. Ahora, la genealogía del Mesías no era Noé, no era Adán, y se destaca, Mateo lo destaca, es Abraham. ¿Por qué? Porque en él, en Abraham, comenzó un linaje de hombres y mujeres que permiten que Dios se forme en ellos, que Cristo se forme en ellos, y de generación en generación se va manifestando el Hijo. O sea, Abraham fue el inicio, el comienzo de un linaje de hombres y mujeres que le dan el derecho legal a Dios para que conforme al Hijo y el Hijo se manifieste en la tierra. O sea, Abraham solamente fue el inicio, por eso fue considerado el padre de la fe. Más allá del individuo, Dios estaba formando hombres, una generación que le entregue el derecho legal. Una generación que le entregue el derecho legal a Dios para formar al Hijo en ellos, de generación en generación. Y este proceso comenzó en Abraham y es un proceso continuo. Por eso Abraham es el inicio de la genealogía, de una simiente, de una simiente nueva, de una generación, de un linaje nuevo. El Mesías viene de Abraham. Abraham, Romano, y el apóstol Pablo lo expresa de esta manera, Romanos capítulo 4, verso 12, y márquelo porque este pasaje es fundamental. Romanos 4, 12 dice, y el padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Usted fíjese cómo Pablo trae el ejemplo de Abraham, Romanos 4:12, y dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, la historia de Abraham no termina en Abraham, comienza en Abraham y continúa en todos aquellos que como él le entregan a Dios el derecho de trabajar en todas las áreas de su vida, de manera que de generación tras generación Dios siga levantando la genealogía del Hijo de Dios de manera corporativa, una descendencia donde Cristo es formado, donde Cristo es perfeccionado y donde Cristo es manifestado en la tierra a través de su iglesia. Eso es lo que está buscando el Señor. O sea, todo esto culmina en algo maravilloso. El padre de la fe es Abraham y él nos dejó ejemplo, pisada, y ahora tenemos que seguir esas pisadas. Las pisadas de nuestro padre Abraham, que tuvo nuestro padre Abraham, dice el apóstol Pablo. Entonces hoy debemos preguntarnos, ¿le estamos dando a Dios el derecho legal para que Él gobierne las áreas de nuestras vidas que están totalmente independientes del propósito de Dios y a la voluntad de Dios? La bendición que Dios recibió no es el final de un camino, es el inicio de un camino. Inicia un proceso. Estimados, somos benditos en la bendición de Abraham. Somos alcanzados con la bendición de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa fue la promesa que recibió Abraham. Esa bendición que recibió Abraham es el inicio y nos alcanzó a nosotros. Ahora estamos benditos en el Padre Abraham. Somos benditos con esa bendición. Ahora, si recibimos esa bendición y si tomamos esa bendición, también tenemos que seguir los pasos de nuestro Padre Abraham. Usted fíjese que esa bendición no es el final del camino, sino que es la garantía de un Dios que perfecciona su obra, que comenzó en nosotros y se va perfeccionando de generación en generación. La genealogía del Hijo se va perfeccionando en cada generación. La genealogía del Hijo de Jesucristo, la naturaleza divina, la naturaleza nueva, el postrer Adán se va perfeccionando en nosotros y se va manifestando a través de nosotros, los hijos. Estamos en el Hijo siendo formados para manifestar al Hijo. Estar bendecido no nos exime del trato de Dios. Bendecidos y todo, vamos a ser tratados por Dios, zarandeados por Dios, perfeccionados por Dios, pero eso no
anula la bendición, sino que la bendición va a estar para que nosotros podamos ser perfeccionados. Y todo lo que la cultura de Taré está en nosotros va a ser quemada por el trato y el fuego consumidor de Dios en nosotros, para que cada vez el Hijo sea revelado, formado, conformado en nosotros. Por eso dice la Escritura que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de su Hijo. Ese es el proceso que comenzó en Abraham y ahora continúa en nosotros, para que la iglesia sea la institución que manifiesta al Hijo en la tierra. Dele gloria al Señor, aplauda al Señor y póngase de pie, por favor. Aleluya. Rendirse como se rindió Abraham. Por eso Abraham nos dejó pisadas para seguir. Romanos es maravilloso, que nos muestra las pisadas de Abraham. Pablo dice, lo toma Abraham como el ejemplo de un hombre decisivo, de un hombre determinado, un hombre que entendió que debía colaborar con el propósito de Dios, con su esposa, con su descendencia. ¿Sabes? Abraham nos deja una enseñanza maravillosa. Abraham nos enseña rendición total y absoluta. Señor, te doy el derecho para que transformes todas las áreas de mi vida y todo lo que la cultura Taré instaló en mi vida sea desinstalada por la obra y la intervención del Espíritu Santo en nosotros. Mis amados, creo que esta palabra nos está llevando a una dimensión mayor, y es la dimensión del Hijo. Entre nosotros cada vez va a ser más evidente la manifestación del Hijo. Eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso. Yo doy gloria al Señor por esta palabra, porque nos está llevando a entrar en esa dimensión. ¿Puede levantar su mano? Gracias damos al Señor por colaborar con esto. No se trata de mis propósitos, no se trata de tus propósitos, se trata de lo que el Padre tiene en su corazón. Y hay un solo deseo, hay un solo sentir del Padre. Toda la Escritura da testimonio de eso. Toda la Escritura. Toda la Escritura nos muestra en el propósito de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es la manifestación. Es la manifestación del Hijo. Es el Hijo conformado. Es el Hijo perfeccionado. ¿Cuántos pueden orar conmigo de esta manera y decir, Señor, yo te doy el derecho legal para que actúes, edifiques? Pero para edificar hay que destruir. Para poner fundamento hay que romper lo establecido. Y muchos, por medio de esta palabra, van a tener que tomar decisiones firmes en este día. A partir de hoy, no somos inocentes por esta palabra de lo que suceda. No somos inocentes. Esta palabra viene a marcarte un norte, mi amado, mi amada. Estimados matrimonios aquí presentes, con todo el respeto que usted se merece, que ustedes se merecen, esta palabra viene a marcar un rumbo en tu matrimonio. El éxito de tu matrimonio no está en los logros que cada uno puede lograr. El éxito del matrimonio está cuando son uno y colaboran en el propósito eterno de Dios. Tu matrimonio está vulnerable. Permítame ministrar los matrimonios con el respeto y el amor. Tu matrimonio está expuesto y es vulnerable si no lo metes en el propósito. Si tu matrimonio no está en el propósito, corre riesgo. Corre riesgo. Amado varón, si tu esposa no está en el propósito, corre riesgo. Amada hermana, si tu esposo no está en el propósito, corremos riesgo. Lo que blinda tu casa, tu matrimonio, es estar en el propósito eterno de Dios. Es que el Hijo sea formado y conformado. La cultura de Taré te dice, mi finanza, tu finanza. El reino te dice, es una finanza. La cultura de Taré te dice, vos haces tus planes, yo hago los míos. En el reino es un plan, un propósito. La cultura de Taré te dice, tu familia, mi familia. Vos andás allá, yo voy acá. La cultura del reino te dice, no es así. Hay una familia y es la familia de Dios.
Hay que comenzar a la luz de esta palabra y que el Señor nos ayude a replantearnos muchas cosas de cómo. Porque a veces Cristo está en nosotros, pero tiene que ser desarraigada la cultura de tarea entre nosotros. Aún en el ministerio, mucha gente viene con una forma de hacer ministerio, servicio. No porque yo lo aprendí así, pero en el reino no es así. Hay una forma. Y a veces tenemos que y esas estructuras religiosas tienen que empezar a romperse. Esas estructuras mundanas tienen que empezar a romperse. Y esas estructuras culturales tienen que empezar a romperse. Si queremos ver al Hijo conformado y formado y manifestado en nosotros. Si usted lo anhela, si yo lo anhelo, tenemos que empezar a decirle: Señor, rompe todo lo que tengas que romper para que Cristo sea edificado en mí. Eso es una decisión. Dios no te obliga. Dios no va a andar como policía obligándote a hacer las cosas bien o no. No, eso es una determinación. Por eso Abraham fue determinado. El padre de la fe. Por eso Dios honró a Abraham y lo puso en una posición de justicia. Te fue contado por justicia, Abraham. Y él es considerado el padre de la fe porque fue un hombre que se determinó, lo entendió, dijo: no, me conviene estar en los propósitos. A partir de ese encuentro que tuve con Melquisedec, y yo le entrego el derecho legal a Dios para que transforme, rompa lo que tenga que transformar y edifique lo que tenga que edificar. Por eso la honra viene cuando te determinás por colaborar en los propósitos de Dios. Amados, el Señor encuentra en nosotros una generación dispuesta. Te doy el derecho legal. Los planos están, el diseño está, la intención está. Falta el derecho. Falta el derecho. Falta que alguien le diga: acá tenés la llave para entrar. Acá tenés el derecho para edificar y hacer lo que tengas que hacer. Todo lo necesario. Perdonanos, Señor, si muchas veces no hemos colaborado con tus propósitos eternos. Perdonanos. Perdonanos. Pero volvemos en arrepentimiento a ti. Volvemos en arrepentimiento. Perdonanos porque muchas veces como esposo no hemos sabido conducirnos de manera sabia con nuestras esposas. Perdonanos. Perdonanos. Perdonanos, Señor, porque muchas veces hemos sido machistas, dañinos, violentos. Perdonanos. Perdonanos. Porque muchas veces he sido envidioso y he sido de piedra de tropiezo para mi esposa. Perdonanos. Perdónanos cuando el Señor en su gracia nos provee una esposa. No es para maltratar, sino es para que ella sea el elemento colaborativo en el propósito eterno del Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces como hombres no nos hemos dado cuenta. Perdónanos, pero volvemos en arrepentimiento. Y a partir de aquí en adelante esta palabra marca un antes y un después. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hemos caminado en sujeción. Hemos querido hacerlo, hemos anulado la autoridad, hemos desestimado y hemos querido edificar torres de Babel. Mire, hemos querido edificar conforme a nuestros criterios torres de Babel. Hemos edificado torres de confusión, dejando a Dios de lado, dejando sus planes, su propósito de lado. Hoy es un tiempo de reflexión en la palabra.